Perdón. Reacciona al 70%, ¿sí? Profe, ¿lo podrías hacer agrandar? un poco de zoom? Sí. Ahí, sí, ¿no? Ahí mejor. Sí, gracias. Gracias. De nada. Dice, reacciona al 78% de este último. ¿Cuál es la composición porcentual en peso de la mezcla final de la reacción? Les da la reacción, las respuestas. La idea sería, primero que nada, como siempre, escribir la reacción balanceada, que en este caso el ejercicio ya la daba. Yo la volví a escribir. Por las dudas siempre chequeen que esté bien balanceada. Está, si se fijan, 3 hidrógenos, 3, 6. Acá tienen 4 más 2, 6. O sea, si chequean van a ver que están todos los elementos balanceados. Cualquier cosa lo hacemos. Yo escribí la masa molar de la difloramina y la masa molar del clorhídrico. Lo primero que habría que hacer es sacar, no sé si ya lo vieron, seguramente reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuál es el reactivo limitante de esta reacción? Como para poder saber cuántos productos se me forman y cuántos reactivos quedan. Acá yo saqué la cantidad de moles de difloramina y la cantidad de moles de clorhídrico. Yo lo que hago para sacar reactivo limitante es, ustedes se fijan según la estequiometría de la reacción, saben que 3 moles de difloramina van a reaccionar con 3 moles de clorhídrico, entonces los moles que ustedes tienen, ¿con cuántos moles reaccionarían? Como les da un número mayor al que tienen, les da 0,113 y tienen 0,110, ustedes pueden deducir que va a ser el reactivo limitante, porque es el que tengo, digamos, menor cantidad de la que necesito. Y si no, lo pueden hacer para chequearlo, hacer la regla empezando por el clorhídrico. 3 moles de clorhídrico reaccionan con 3 de difloramina, los 0,110 que tengo, ¿con cuántos? Y les va a dar 0,110 de difloramina y ustedes tienen más. Entonces les da que la difloramina es el reactivo en exceso. Es como para chequear que hayamos hecho bien. Entonces, el problema les dice que ustedes tienen una reacción del 78%. Entonces, esos moles, 0,110, no reaccionan por completo, sino que reacciona el 78%. Yo hice regla de 3, pero lo pueden hacer si quieren directamente. El 100% eran los 110 moles, 0,110 moles, perdón. ¿Y cuánto es el 78%? O sea, ¿cuánto es lo que reacciona? Y ahí tienen el número de moles de clorhídrico que verdaderamente van a reaccionar. Entonces vamos ahora a calcular, que es lo que me pide el problema, qué composición tengo cuando esa reacción termina. Primero, calculo con 3 moles de clorhídrico, bueno, cuántos me dan de este primer producto, y obtengo 0,057 moles. Como el problema me pide masa, lo que hago es calcular la masa molar de este compuesto y pasarlo a masa. Después hago lo mismo para el cloruro de amonio. Con 3 moles de clorhídrico, tengo tantos moles de cloruro de amonio, 1, con la cantidad de moles que a mí me reaccionan, ¿cuántos? También lo paso a masa, porque me piden la masa, y hago lo mismo con el clorhídrico, que es el otro producto. Con 3 moles de clorhídrico, 2 de clorhídrico, con los moles que me reaccionan, ¿cuántos? Las cuentas las estamos haciendo con el clorhídrico porque es el reactivo limitante, por eso lo habíamos calculado. ¿Y qué hay que hacer? Como me dice la composición de todo, una vez que yo saqué los productos, tengo que ver qué queda sin reaccionar. Yo sé que clorhídrico me queda sin reaccionar porque me dice el problema, que reacciona al 78%, y sé que difloramina me queda sin reaccionar porque es el reactivo que está en exceso. Entonces lo que hago es, del clorhídrico a los moles totales que yo había calculado, 0,110, restarle los moles que reaccionaron para ver cuánto me queda. Y eso pasarlo también a masa. Y para la difloramina, lo mismo, lo que yo tenía menos lo que me reacciona, y saber cuánto me queda. Y una vez que ustedes tienen todas esas cantidades, el problema lo que les pide es que calculen el porcentaje, la masa porcentual. Entonces ustedes saben que tienen 10 gramos de muestra, eso lo calculan, sumando 6 gramos de difloramina más los 4 gramos de clorhídrico. Entonces, cada una de las masas, para calcular el porcentaje, ustedes lo que tienen que hacer es esa masa, digamos, ver qué porcentaje es, dividido el total, o sea, dividido la cantidad de muestra, por 100, bueno, para calcular el porcentaje, y con eso obtener el porcentaje de todos los productos y reactivos. No sé si fui muy rápido. Profe, Sí. yo esto lo había intentado hacer
Pero, claro, yo hice todo exactamente igual, excepto la parte donde vos lo dividís por 10 gramos, que sacás esa conclusión porque son 4 gramos de uno y 6 del otro. Yo directamente lo que hice, digamos, me enrosqué un poco más y sumé los gramos de cada compuesto por separado y no me daba 10. Entonces se me desfasó, digamos. No me daba. Debería de dar 10 igual. Ahora me fijo de vuelta Capaz que porque por se alguna sumó en la aproximación en los cuenta. decimales. No, pero me dio bastante menos, me dio 8, algo, es bastante. Ahora lo reviso y Dale. de vuelta por las dudas que lo haya hecho mal yo. ¿Qué parte es? ¿Cómo? ¿Qué parte es, perdón? Estaba pasando la lista y no presté mucha atención. Ah, es el ejercicio 14. No, no, pero ¿qué parte? Ah, lo que le decía a Priscila, perdón, estoy con mucho ruido en la casa, que yo hice todo exactamente igual, pero la parte donde hay que dividir por el, digamos, peso total de los productos, que son 10 gramos, yo en vez Sí, de sacar esa conclusión, porque son 4 gramos de uno y 6 del otro, lo cual tiene sentido, sí. directamente sumé, digamos, los gramos que me había dado cuando empecé a hacer el pasaje, porque me enrosqué y no lo pensé de la manera así fácil. Pero no me dio 10, me dio bastante menos, me dio, ¿Pero qué vos sumaste? 4,98 más 1,55 más 1,45 más 1,14 más 0,89. claro, una cosa así. Y a ver, 4,98 tenés casi 5. 5,5, 7, 8,5. ¿Qué pasa? A ver, 5, 6,5, 7. Capaz que lo hice mal yo, por eso le decía que ahora lo corregía a Sí, ver si... chequealo. Igual es lógico hacerlo con los 10 gramos porque vos ya sabés que pusiste 10 gramos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien. No sé si les quedó claro, chicos, el problema, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Cuál era la duda que tenían? A mí no me queda claro cómo pasar de los moles, estos que sacás 0,057, 0,029, a gramos. O sea, intenté y no me salió y no. Vos decís de 0,057, acá que dice 498 gramos. Sí. Ahí vos lo que tenés que hacer es sacar la masa molar de este compuesto. Por ejemplo, en este caso el compuesto tiene un cloro, un nitrógeno y 2 flúor. Entonces tenés que sacar la masa del cloro, tu tabla periódica, ¿no? Más una de nitrógeno, más 2 masas del flúor. Si vos sumás, te va a dar 87,45, que es la masa molar de este compuesto. Entonces sería como una regla de 3. Vos tenés que un mol de ese compuesto te va a pesar 87,45 gramos, 0,057 moles X, digamos. De ahí sale. Ah, sí, sí. Sí, no, lo había hecho, pero se ve que sumé mal. Lo mismo con el cloruro de amonio o con el ácido clorhídrico. ¿Sí? Porque a vos te dice que el clorhídrico, o sea, te pide en realidad el problema los pesos de todo lo que tengas en la mezcla. Entonces, productos vos sabés que se te van a formar. ¿Y qué pasa con los reactivos? En realidad no se consumieron todos. A vos te dice el problema que de clorhídrico solo se consumió el 78%. Entonces, vos inicialmente tenías 0,11 moles y los que te reaccionaron fueron 0,0856. Entonces, vos tenés que sacar cuántos te quedaron sin reaccionar, como para conocer cuánta masa de clorhídrico te quedó ahí dando vueltas sin reaccionar. Bien. Chicos, ¿les queda claro entonces cómo es? Es
como que acá aplican lo de reactivo limitante, ¿sí? Que ahí hemos visto, para poder después transformarlo en tener en cuenta que no reacciona además el 100% de los moles, ¿sí? Que era el otro dato que les daba, y después tienen cuántos moles terminan teniendo de cada uno, pero lo tienen que pasar con la masa molar de cada compuesto a gramos. Como ustedes saben que tienen 10 gramos de la muestra, lo que tienen que saber después es cuánto representa el porcentaje de esos 10 gramos. ¿Se entiende? Los 3 o 4 pasos, si lo ponemos como ideas. Sí, perfecto, profe. Buenísimo. Si no tienen más duda con esto, pasamos al otro. ¿Alguien tiene duda? Diga. A mí me queda una. Sí, el 0,856, ¿de dónde lo había sacado? Este es el 0,085. ¿Del Claro, 78%? sí. Ahí está, listo. De Muchas nada. gracias. Y después tenemos el... ¿Pasamos al otro? ¿Chicos? Sí. Por mí. Bueno, se quedan con Priscila. Bueno, el 15 lo que nos pide es cuánto calor se libera en la combustión de 1 kilo de etano. Acá tienen una reacción que se llaman reacciones de combustión. Ustedes tienen como reactivo el oxígeno, según compuesto orgánico en presencia de oxígeno, y tienen la reacción ya balanceada también, y pueden ver que del lado de los productos aparece una cantidad, dice 3083 kilojoules. Entonces les pregunta si se trata de un proceso exotérmico o endotérmico y que ustedes justifiquen. Bueno, yo lo que hice fue escribir de nuevo la reacción, chequear que esté bien balanceada, como siempre. Y después, cuando les pregunto a ustedes si es exotérmica o endotérmica, lo que pueden hacer en estos casos, que se los da así escrito como producto reactivo el calor, ver de qué lado está. Como acá está del lado de los productos, en realidad lo pueden ver como que es un calor liberado, se libera de la reacción. Entonces, saben ustedes que cuando es un calor liberado, se llama exotérmica la reacción. Después les preguntan cuánto calor se libera en la combustión de 1 kilo de etano. Entonces, ustedes saben, lo primero que les dice la reacción es que esos 3083 kilojoules se liberan, pero ustedes tienen 2 moles de etano que se están quemando. Entonces, 2 moles de etano liberan esos 3083 kilojoules. 1 mol, y sacan la cantidad que libera 1 mol, que es como se suele expresar en los libros en general, es por mol de compuesto. Entonces, una vez que tienen esa cantidad, antes que nada, 1 kilo son 1000 gramos, ustedes lo que pueden hacer es pasar esos 1000 gramos de etano a moles, con la masa molar del etano, que es 30 gramos por mol, y hacer, o regla de 13, como les guste, 1 mol de etano. Me va a liberar el calor que calculé acá arriba, 1541,5 kilojoules, los 33,33 moles que corresponden a 1 kilo de etano, ¿cuánto calor me libera? No sé si lo entienden. En realidad yo pasé a kilojoule por mol, pero podrían haber puesto 2 moles, 3083, 33,33x y era lo mismo. Fue como un paso de más. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Por qué el 3083 está negativo? En realidad porque al ser calor liberado se suele escribir con el signo negativo, pero si quieren para las cuentas pónganlo positivo. Bien, gracias. Pero el signo negativo indicaría que es liberado, que es exotérmico. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos termodinámica, ¿sí? Tiene que ver con la energía que se absorbe o que se libera en el sistema durante un proceso, ¿sí? Por ahora no se preocupen, simplemente que saber que cuando un sistema absorbe energía, es decir, que es endotérmico, un signo siempre va a ser positivo, y cuando el sistema libera energía, es decir, que es exotérmico, es negativo,
Después vamos a ver no solo esto con delta H, lo vamos a ver con delta S, con delta G, con distintas propiedades, digamos, que sean funciones de estado o no, que tengan que ver con la termodinámica. Pero se entiende, ustedes saben identificar, lo que me gustaría acá es que ustedes, si hagan una reacción de combustión, ¿la saben identificar? Yo no. Es un poco lo que decíamos el otro día. Siempre van a tener, en una combustión, van a tener un reactivo que se combina con oxígeno, ¿sí? Y va a producir dióxido de carbono y agua, más una cierta cantidad de energía, como está ahí escrito. Pero siempre la combustión da como producto dióxido de carbono y agua, ¿sí? ¿Se picó? Sí, sí, sí. Ay, me lo estaba anotando. No, digo, se picó por los perros. Ah, Ay, sí, ahí son los míos, sí. Llegó alguien. Si Bueno, alguien ¿alguna quiere. duda de este problema? ¿Podemos dar por finiticada esa guía, entonces? Ahí tenés una pregunta, Priscila, sobre el problema. Si no aparece la energía calórica, ¿cómo la calculamos? ¿A qué te referís? Que no te digan cuántas son los kilocalorías. Si necesitas usarlo, digamos, tenés que sacarlo. Te lo tienen que dar como dato o para eso existen tablas. Y si no, tendrías que ver si se puede medir en el laboratorio. No sé si a eso apunta la pregunta, Julieta. Perfecto. Bueno, ya ordené todos los mails que recibí. Si les parece, ahí me están diciendo que habilitaron el coso. No, dicen, si quieren que lo subo, me van a matar los chicos, ya está. Si quieren, si les parece, voy a nombrar a todos los que me dice que tiene un error al acceder a mi cámara, che. Bueno, igual ya me conocen la cara. ¿Sí? Ah, menos mal que no estaba haciendo cara fea. Le voy a leer los mails de las personas que recibí, lo voy a leer alfabéticamente. Por favor, si alguien no está enlistado, me dice, así ya queda registro de esto y cerramos. Paso a leer. Acuña Pilar, Aguilera Lucía, Alegre Naim, Álvarez Lautaro, Aramendi Melanie, Arvide Agustina, Basualdo Dolfina, Basualdo Sofía, Bautista Romina, Bres Nayara, Bufa Soledad, Bustamante Guadalupe, Caminos Malena, Sechetti Sofía, Colovini Antonella, Corradini Paula, Cura Elías, Daga Zoe, De Angelis Isis, De Stefano Julieta, Di Lázaro II, Fanelli Julieta, García Yelén, Garhoff, Valentina, Green Ali, Haller León, Heredia Paz, La Torre Juliana, Loredo Ángeles, Mariano Milagros, Olivera Araceli, Otto Gali Ailín, Pajés Camila, Pimentel Naomi, Rico Alejandra, Sosa Victoria, Switzinski Sasha, Troyani María Sol, Zamora Bruno. ¿Alguien no fue nombrado? Bueno, y me falta que llegue el de Jeremías, ¿no es cierto? Que había dicho. Lo voy a anotar acá. Jeremías, ¿qué apellido eras? Capaz que se fue. Richio o algo así. Richie. Richio. Había escrito, sí, Richie. Bueno. ¿Todos fueron nombrados, al menos los que están en el aula? Richie, bien. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un poquito de soluciones. Nos quedan más o menos 50 minutos. Así que voy a presentar pantalla yo ahora.
Esperen, antes de presentar pantalla voy a enchufar la compu porque se va a quedar sin carga en el medio de la explicación. Ahí estoy. Pero no está. Recording is on. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Bueno. Y ahora que pude cargar, me mandé el mouse. ¿Me ven? ¿Ven mi seminario, mi presentación? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos, digamos, que necesitan, que son una especie de conceptos básicos para poder entender, que es muy poquito, sinceramente, no es, y van a ver que son cosas muy intuitivas, pero que les van a venir bien a la hora de plantearnos algunos problemas, ¿sí?, que tiene esta guía. Ya cuando le agarren la mano, van a ver que más o menos es todo igual, y obviamente, como ya les dijimos, ustedes vienen trayendo lo que vienen trayendo de los otros seminarios. No es que son cajitas separadas que dicen, bueno, terminé el seminario 2, lo guardo, el 3 no tiene nada que ver. No, esto todo el tiempo se va complejizando y va enganchándose, ¿sí? Desde el tema 1, que es nomenclatura, hasta el último tema que vamos a ver en el curso. Pero la unidad de esta se llama soluciones o disoluciones. Depende del libro, lo pueden encontrar como disoluciones. ¿Qué es una disolución? Y ahí yo le puse un concepto que está sacado de los libros, que dice que una disolución es una mezcla homogénea. Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan cuando les enseñaban sistemas materiales en el colegio? ¿Qué significaba que algo fuera homogéneo? O en todo caso, ¿qué significaba que fuera heterogéneo? Que tiene las mismas características, algo homogéneo. Claro, una mezcla, ¿qué es? Empecemos por lo que es una mezcla. Juntar dos cosas, al menos. Uh-huh. ¿No? Sí. Y si es homogéneo, ¿qué quiere decir? Que yo cuando hago la mezcla me queda homogéneo. Llévenlo a la cocina, si quieren, para que les sea más fácil. Tiene la fase. fase. Claro, no me quedan distintas fases, como si en cambio si yo mezclara aceite con agua, ¿qué vería ahí? Dos fases, ¿no? No es una mezcla homogénea, porque por una cuestión de densidades van a ser invisibles y no se terminan de mezclar las fases. En cambio, una mezcla homogénea, ¿cuál se les ocurre? ¿Algún ejemplo? Sal y agua. Sal y agua, azúcar y agua, ¿sí? En proporciones, digamos que van a ser composiciones y propiedades uniformes, ¿sí? Hacen que eso sea homogéneo. Y como les decía, una mezcla porque tengo más de una sustancia. Tengo que tener dos o más, ¿sí? Y las proporciones las puedo ir variando, porque ya van a ver que hay soluciones, es decir, mezclas homogéneas, que son soluciones o disoluciones, que yo puedo hacerla de alguna forma que llegue un momento que no sea tan homogéneo, ¿sí? Ahí vamos a ver que entra a jugar otro concepto. Pero básicamente, esto es sacado de un libro, ¿sí? Muy básico, donde lo que les quiero explicar es el concepto de soluto y el concepto de solvente. Lo tienen seguramente ese concepto, ¿no? Sí. A ver, ¿quién me lo dice con sus palabras? El solvente es lo que está en mayor proporción y el soluto es lo que está en menor.
Exacto. El solvente o el disolvente va a ser el componente de esa mezcla que está en mayor proporción, mayor cantidad, mientras que el otro componente se llama soluto. Y por lo general, o sea, en el ejemplo que me dieron recién, de la sal y el agua, ¿cuál es el solvente y cuál es el soluto? El solvente es el agua y el soluto es la sal. Exacto, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Acá tienen justamente el ejemplo del cloruro de sodio, que es la sal de mesa en agua. Sí, esto es como si fuera la representación de un cristal de cloruro de sodio, donde la bolita azul es el catión sodio, ¿sí? Y tiene un orden este cristal, ya lo van a ver cuando lleguen a química inorgánica, y el cloruro es el anión, ¿sí? Fíjense que esto guarda relación también con lo que veían en la tabla periódica, el tamaño de los átomos, ¿sí? No adrede, están uno mucho más grande que otro, además de tener distintos colores. Y cuando veamos un poquito más de fuerzas intermoleculares, vamos a ver que existen ciertas atracciones que se llaman dipolos, ¿sí? Eso aparece en el agua. Estas son las moléculas de agua, ¿sí? El hidrógeno con los dos, el oxígeno con los dos hidrógenos, ¿no? Fíjense, esto se va a orientar de tal forma que lo blanco que es, ¿el hidrógeno o el oxígeno? El hidrógeno, ¿sí? Y fíjense cómo se orienta, hacia quién, por quién es más bien atraído de alguna manera. Por el catión, no, por el anión cloruro, ¿sí? Y el oxígeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Es como que tengo una carga distribuida, digamos, no es neta, pero hay una dispersión de cargas, ¿sí? Una distribución de cargas donde la parte más negativa es tener oxígeno. Fíjense a quién se acerca. ¿Al cloruro? Al sodio, el catión. Al sodio, que es un catión y que tiene una carga positiva, ¿sí? Eso tiene que ver, los dipolos se van a orientar según lo que son las cargas, ¿sí? Porque los dipolos son cargas momentáneas, ¿no? Entonces hay una orientación de acuerdo a la carga que tienen los diferentes componentes de las moléculas. Entonces me queda algo de esta historia, una vez que yo pongo la cucharada de sal. Tengo una consulta. Los dipolos de agua que están arriba se acercan al anión del cloro. Se orientan al cloruro, exacto, pero porque es la parte del hidrógeno que es más electropositiva. Y el oxígeno, fíjate que acá está dada vuelta, el oxígeno va a orientarse, ¿sí? Más a la parte del sodio, porque el oxígeno es más electronegativo. ¿Se explica? Ahora sí, ya entendí. Es lo que está dibujado en otras palabras acá, no sé para qué lo estaba explicando acá, si está acá. Fíjense, donde tienen algo negativo, los dipolos de las moléculas de agua se van a orientar, ¿sí? Con la parte positiva, que es la del hidrógeno, de modo de rodear el anión. Y al revés ocurre con el catión sodio. Fíjense que se orientan los dipolos de otra forma. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que el cloruro o el sodio, como cationes y como aniones, terminan siendo iones hidratados, ¿sí? Un poco lo que hablábamos del sulfato de cobre antes, ¿sí? Se hidratan, ¿sí? Y eso es lo que hace que yo pueda disolver los cristales del soluto, en este caso el cloruro de sodio, en agua, porque si no, no se disolvería nunca, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Estoy disolviendo un soluto en un solvente. Generalmente, como les dijo esta mañana Sandra, los solventes que vamos a trabajar nosotros, si no se aclara nada, vamos a asumir que es agua, ¿sí? Ahora bien, para formar una solución, ¿siempre tiene que haber un compuesto iónico como el cloruro de sodio? ¿Me escuchan? Ajá. Fíjense, ¿hay alguna otra cosa que pueda formar una solución? Hoy les hablaba Sandra de, por ejemplo, el azúcar. El azúcar de mesa es una molécula que se llama sacarosa, es una molécula orgánica. Y ahí no es un compuesto iónico. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que el azúcar se puede disolver o no en agua.
Sí, se puede, exacto. También puede pasar el amoníaco. El amoníaco es un gas, ¿sí? El que estaba en el problema de hoy, ¿sí? Y el amoníaco no es iónico tampoco, son moleculares, son compuestos moleculares. O los gases como el cloro, el bromo, ¿sí? Que se pueden disolver en agua. Entonces, esto es un esquema de lo que pasa con los iónicos, ¿sí? Pero también tiene que tener en cuenta que hay compuestos moleculares que también se disuelven en agua. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el de solución concentrada o diluida. Eso lo saben, ¿sí? Cuando van a limpiar el baño, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la bandina que compramos? Directamente dice que ya está diluida muchas veces, entonces no hay que hacer nada. ¿Qué significa que algo esté diluido? Que tiene mucho solvente o poco solvente. Claro, que le agrego, o sea, en realidad cuando algo es concentrado es que tiene mucho soluto disuelto en ese solvente, y diluido es que es menos la cantidad de soluto en ese solvente. Un ejemplo práctico es, nos vamos a comer un asado, bueno, en general yo no tomo jugo, sino que tomo más vino y esas cosas, pero bueno, vamos a hacer cuenta que hoy tomamos jugo, ¿sí? Y lo preparan, ¿sí? El jugo del sobrecito y lo ponen en la botella, y yo te lo doy y te digo, esto está re puro. ¿Qué quiero decir? Está concentrado. ¿Y ustedes qué hacen? Le agregas agua. Le agregas agua. O sea que lo que estás haciendo es diluirlo. ¿Se entiende el concepto? Sí. O con la lavandina cuando van a limpiar el baño, lo que sea, ¿sí? Lo diluimos para que no sea tan fuerte y, ¿no? O sea, sabemos que con que lo mezclemos con agua actúa lo mismo, ¿sí? Ese es el concepto que tienen que tener en claro de algo que está concentrado y algo que está diluido. Luego van a ver que aparece otro concepto, porque ¿hasta cuándo yo puedo? Supónganse que vamos a hacer agua con azúcar, ¿sí? Para algo. Y yo pongo azúcar, ¿sí? En agua. Lo revuelvo y se disuelve. Y por más que no sea iónico, dijimos que se disuelve. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, pero yo digo, le voy a poner un poco más de azúcar. Lo revuelvo y se disuelve. Pero no me quedo conforme porque me gusta mucho lo dulce y le agrego de vuelta. Se va a disolver, si yo le quiero poner 20 kilos de azúcar al vaso, ¿se va a disolver? No. No. Ustedes saben que no. ¿Qué va a pasar? Ajá. Exacto. O sea, la concentración, hay concentraciones que son críticas, ¿sí? Que es como que cada sustancia, ¿sí? Va a tener un límite de concentración, que es como hasta acá se disuelve. Si pasas eso, ya no se disuelve, ¿sí? Eso es lo que se llama, ¿sí? La solubilidad. ¿Cuán soluble es un compuesto en un solvente? ¿Me explico? ¿Y qué va a pasar cuando, como ustedes dijeron, se va a hacer una pasta? Lo que estoy viendo ahí es que voy a tener primero una solución, supónganse, como poquito concentrada. La voy concentrando, la voy concentrando, la voy concentrando, hasta que llega un momento que esa solución va a estar, lo que se dice, saturada. ¿Qué significa? ¿Qué es cuando algo te satura? Me saturó la cabeza. Sí, es como que saturar es como llegó al límite, ¿sí? Es la máxima capacidad. Se saturó. Ahora existe otro concepto que ya van a ver que es sobresaturado. ¿Y ahí qué es? O sea, ya pasaste ese límite y estás sobresaturado, más allá de ese límite. No vas a disolver más nada. ¿Se entiende? Perfecto. Esos conceptos también van a aparecer. Profe, una pregunta. Bueno, diga. Y a esa solución saturada, o que está por pasar el límite, o sobresaturada, la exponés a temperatura. Ajá. ¿No podrías disolver más moléculas de lo que haya, ponerle más azúcar? En el caso del jarabe. Generalmente sí. De hecho, muchas cosas, ¿no? En la cocina, para disolverlas las calentamos, por ejemplo, ¿no? Claro, en ese caso, ¿qué pasa? Sí, la solubilidad, sí, es una propiedad que depende de la temperatura. Y ya van a ver que generalmente la solubilidad aumenta cuando la temperatura aumenta. Entonces, si yo le entrego calor, ¿sí? O sea, estoy aumentando la temperatura, voy a ayudar a que este proceso, por ejemplo, ¿sí?
se favorezca, porque como les decía, tiene una dependencia que generalmente es directa. Aumento la temperatura y aumento la solubilidad de un compuesto, ¿sí? Es una regla bastante general. Otra forma que existe, porque a veces en el laboratorio no se puede calentar y para solubilizar algo se usa lo que se llama el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido, sí, acá estoy viendo, lo que pasa es que es muy grande, no lo puedo traer, estoy en el laboratorio, pero no lo puedo levantar hasta la mesa. Es como si fuera un aparato que es como un baño, ¿sí? Una cajita que va en agua, ¿sí? Y hay ciertas ondas, ¿no? Que me ayudan y que llegan al soluto, ¿sí? Cuando yo pongo un vasito con un soluto en un solvente que no se termina de disolver, es como que el ultrasonido lo que hace es romper, ¿sí? Ese soluto y termina generando este tipo de procesos. Si fuera iónico, si fuera molecular, ayuda a disolverlo, ¿sí? Pero es como bien dice, no sé quién es que me habló, el calor, el ultrasonido ayudan a disolver solutos y poder obtener una solución que realmente sea una solución, ¿sí? Porque si no está disuelto, no es una solución verdadera, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Diga. entonces saturado es básicamente el equilibrio justo, donde no puedes disolver más, digamos. Claro, y Pero si le pones un sobresaturado. granito más, es sobresaturado. Sí, igual yo no sé si usaría la palabra equilibrio. Tendrías que buscar bien en el libro la definición, pero la palabra equilibrio. Lo digo de manera Bien. casera, digamos, no lo No voy a te lo escribir digo así. para que no te traiga confusión con las cosas que vamos a ver luego en el futuro, pero sí, el concepto es ese. Ok. Más o menos, no son cosas muy difíciles, son bastante que se pueden extrapolar a cosas cotidianas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, voy a continuar un poquito más. Tenían, la primera pregunta del seminario justamente es explicar diferencia entre distintos términos. Y hay uno que me interesa mucho, que es diferenciar lo que es una dilución, diluir algo de disolver algo. No es lo mismo. ¿Alguien me puede explicar o si entiende cuál es la diferencia entre diluir algo, que ya lo hablamos, y disolver algo que también ya lo hablamos en realidad? Disolver es como lo que... perdón, alguien estaba hablando. Bueno, me da cosa. Nada, que disolver es lo que estábamos viendo recién. Y diluir sería ya agregarle solvente a una solución, una cosa así sería. Claro, va más o menos por ahí, ¿no? Disolver es cuando yo agarro el soluto, ¿sí? Y le agrego un solvente y lo disuelvo, ¿sí? Es decir, formo la solución. Ahora, eso es disolver, ¿sí? Diluir es como hablábamos recién del jugo. ¿Está puro? Bueno, saco y le agrego más solvente, ¿sí? Le pongo más agua para que esté, digamos, en una concentración que sea menor, ¿se entiende? Dilución es el procedimiento que se sigue para que la solución nueva que yo preparo sea menos concentrada que la que tengo, ¿sí? Acuérdense, la dilución asócienlo siempre con el que el jugo está puro y le ponen más agua. ¿Se entiende el concepto? Ahí le puse una figurita donde dice la dilución de una disolución más concentrada a una menos concentrada. ¿Sí? No cambia el número total de las partículas de soluto. Fíjense, acá el jugo está concentrado, ¿sí? Esto son las partículas, ¿no? Que ustedes tendrían en una solución concentrada. Cuando le agrego más agua, simplemente lo que tengo es más solvente, ¿sí? Pero la cantidad de soluto es la misma, ¿lo ven? No es que tengo más pelotitas, más particulitas. ¿Eso lo pueden entender? Sí, o sea, lo que cambió es la cantidad de solvente. Otra cosa que, bueno, concentrado y diluido está asociado con esto, ¿sí? Esto sería concentrado, esto sería diluido. Soluto y solvente, ya lo vimos. Molaridad y molalidad, ahora lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Después, entonces le quedó claro que concentración no es lo mismo que solubilidad.
Bien. Y nos falta ver otra, que es electrolitos y no electrolitos. Algo que esto va a servir, porque lo vamos a ver luego cuando veamos ácidos y bases, es que los ácidos y las bases justamente son electrolitos fuertes. Significa que cuando uno los pone en una solución, ¿sí?, se ionizan completamente. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Pero este no es. El ácido clorhídrico es este, ¿no es cierto? Si yo lo pongo en agua, se disocia completamente, se ioniza. ¿Y qué tengo? Pero lo tengo disociado en su catión y su anión, ¿sí? Si yo tengo una base fuerte, como el hidróxido de sodio, y lo pongo también en agua, ¿qué va a pasar? ¿Todos de acuerdo? Entonces, eso es lo que decimos que son electrolitos fuertes y que se ioniza completamente. Ahora, también existen otros, como los ácidos orgánicos, que ya vamos a ver, el ácido acético, el ácido fórmico. El ácido fórmico es el que nos pica lo que nos hace picar arder cuando nos pica una hormiga, ¿sí? Fórmico viene de hormiga, fórmica es hormiga en italiano. Los electrolitos débiles, esta disociación o ionización no es totalmente completa. Entonces eso hace que se conozcan como ácidos o bases débiles. ¿Sí? Ácidos débiles son lo que le nombraban. Y una base débil que van a ver frecuentemente es el amoníaco, donde esa disociación no es completa. Fíjense, acá les pongo una tabla donde para que ustedes empiecen a ver cuáles son los ácidos y las bases fuertes más comunes. Tienen ácidos fuertes, el clorhídrico, el bromhídrico, el iohídrico, el clórico, el perclórico, el nítrico, el sulfúrico. ¿Sí? Todos esos son ácidos fuertes. Más o menos estos 7 ácidos que Sandra siempre dice. Hay 7 ácidos inorgánicos que ustedes tienen que saber que son fuertes. Bueno, son más o menos eso. Las bases fuertes son todos los hidróxidos de metales del grupo de los alcalinos y los alcalinos térreos. ¿Sí? El hidróxido de potasio, de sodio, de litio, de calcio, de estroncio, de bario. Y luego tienen que ver que todos los que sean electrolitos fuertes van a ser iónicos, ¿sí? Entonces, todos los que son iónicos, es decir, que se pueden ionizar completamente, van a ser electrolitos fuertes. Ahora, los moleculares, ¿sí? Electrolitos fuertes solo van a ser los ácidos fuertes de esta tabla. Por ejemplo, el ácido iohídrico y demás. Después van a tener ácidos débiles, que son generalmente ácidos orgánicos, como el ácido acético, el ácido fórmico, o bases débiles como el amoníaco. Y todos los demás compuestos que tampoco son electrolitos. A ver, lo que tienen que saber de esto total les quedó grabado, es que hay electrolitos fuertes y débiles. Después lo vamos a retomar a estos conceptos en electroquímica, en ácido base, en buffer y demás. Los fuertes, que son los ácidos fuertes y las bases fuertes, son los que se ionizan completamente, como es esto acá, o que se disocian completamente. Los otros son débiles. Básicamente eso es lo que les tiene que quedar. Y acá hay un ejemplo para que vean que hay distintos, digamos, los ácidos pueden ser más o menos fuertes o débiles. Entonces, los que son más fuertes, que este sería el primero, digamos, el que tiene más fuerza, este sería el segundo y este sería el tercero, lo que ven es que aparecen, digamos, las especies, digamos, la cantidad de especies moleculares que tienen la carga, ¿sí? Son mayores. Fíjense que acá hay mucha más carga, incluso que acá, ¿sí? Eso tiene que ver con la fuerza del ácido. Pero lo vamos a retomar más adelante. Simplemente ahora quédense con el concepto de que hay electrolitos fuertes y electrolitos débiles, y que los fuertes se disocian completamente. Bueno, y alguien me explica entonces si concentración, dijimos que no es lo mismo que la solubilidad, ¿sí? ¿Cómo podrían explicar esa diferencia?
disolubilidad es como el límite de soluto que admite ¿Cuánto un solvente. soluto puedo disolver? Bien. Ahora, la concentración de una solución, sí, se puede expresar de diversas maneras. Y si ustedes agarran la guía de seminario, van a ver que en todos los problemas está expresado o pedido de una forma diferente. El término concentración, justamente, como decía la compañera, es usado para decir cuánta es la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente o de la solución. Si yo tengo más cantidad de soluto disuelto en la misma cantidad de disolvente, significa que va a ser más concentrada o más diluida. Cuanto más soluto disuelvo, mayor va a ser la concentración. Exacto. Y con frecuencia, las concentraciones tenemos que expresarlas en forma cuantitativa. ¿Ustedes saben la diferencia entre algo cualitativo y algo cuantitativo? De mi parte, no. Pensemos. ¿Qué significa algo? ¿Qué es algo quali? ¿Qué habla de una cualidad? ¿Sí? Una cualidad que puede ser, sí, está lindo, feo, blanco, o sea, estoy caracterizándolo por una cantidad, calidad, perdón, por un adjetivo calificativo. En cambio, si digo cuantitativo, estoy hablando de cantidad, o sea que estoy diciendo un número, le estoy poniendo un número, ¿cuánto es? ¿Me explico? O sea, cualitativo sería que yo diga, y está bastante concentrada o bastante diluida. Sí, pero ¿qué? Según mi ojo, según lo que yo pienso, para hacer los cálculos, estoy hablando de que es cuantitativo. ¿Se entiende? Le pongo un número. Y eso va a aparecer a lo largo de todos los cursos de química. ¿Sí? O sea, cuando digo cuantitativo es porque le tengo que poner números. Cuando digo cualitativo es una cualidad. Por ejemplo, esto es cuantitativo, la concentración molar, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es una muela en un vaso de agua? No me casaron el chiste. Un diente en un vaso de agua, una solución molar, pero era un chiste. No, molar viene de molaridad. Y ahora vamos a ver que la molaridad es una forma de expresar, esto es lo mismo que decir molaridad. Viene el concepto de mol, obviamente, ¿no es cierto? La molaridad es una forma de cuantificar la concentración, que fíjense qué es la molaridad. El número de moles de un determinado soluto en volumen de solvente, que justamente es 1 litro. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Pero qué quiero decir? Que yo esa concentración le puedo poner un número, conociendo que cuántos moles de un determinado soluto hay en 1 litro de solución. ¿Se entiende? Y entonces ahí yo te puedo decir cuál es la molaridad o cuál es la concentración molar. Incluso, sí, fíjense que es N, termina relacionado, sí, sobre B, es decir, el número de moles en un volumen me da la concentración. O sea que yo puedo saber, despejando, cuál es el número de moles. ¿Sí? Paso esto multiplicando para allá y lo puedo cuantificar de esa manera. Eso es un ejemplo para que vean que esto lleva número. Pero lo que quiero ver, y algo Sandra les ha enseñado hoy, es cuáles son las distintas formas en que les pueden pedir ustedes que expresen la concentración en una solución. Algunas formas son: ¿les suena? De secundario, bien, bueno. ¿Qué significa esto? Porcentaje, masa en masa, o muchos libros, aunque siempre hablamos de masa, ¿sí? Porque el peso, ¿sí? Tendríamos que, la masa ya está considerando ahí la gravedad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de masa, ¿sí? Estrictamente. Pero bueno, muchas veces le dicen peso en peso también. ¿Y qué significa
Eso es lo que está expresado acá con palabras y acá como fórmula. Es la cantidad de soluto en gramos, ¿sí? La masa de soluto en gramos que yo tengo en 100 gramos de una solución, ¿sí? O expresado así por 100, por eso me da un porcentaje, ¿sí? Pero es por cada 100 gramos de solución. Supónganse, si dice que es 2,3% la concentración, más en masa, ¿qué me está diciendo? Exacto. Si yo agarro 2,3 gramos de azúcar y lo peso en la balanza y lo pongo en un vasito donde toda la solución pesa 100 gramos, eso significa que es 2,3% porcentaje más en masa. ¿Se entiende? Sí. También existe otra forma que es masa en volumen. Ahora, en vez de hablar de 100 gramos de solución, hablamos de los gramos de soluto presentes en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Es lo mismo, pero en vez de que sean gramos, son mililitros. Por eso es masa en volumen. Y otra forma que también tenemos es volumen en volumen. ¿Por qué? Porque el soluto no necesariamente tiene que ser un sólido. Puede ser algo líquido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo el vinagre es una solución, ¿sí? Porque es una solución, al 5% volumen en volumen de ácido acético. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? Que yo agarré 5 mililitros de ácido acético, lo puse en 95 mililitros de agua. ¿Por qué 95 mililitros de agua? Y no en 100. Porque 100 sería el volumen total que tiene que alcanzar. Exacto. 100 mililitros, recuerden que es la solución. ¿Y la solución qué es? Una solución, que lo voy a abreviar como SN, es, para como todo con S, es soluto, estoy abreviando, más solvente. ¿Se acuerdan? Piénsenlo, que tengo que cortar un experimento, un segundo y vengo. Disculpen, pasa que se me iba a arruinar el experimento. ¿Se entiende esto? O sea, lo puedo expresar siempre como porcentajes, o sea que siempre en 100, pero puede ser una masa en la masa de solución, ¿sí? En los 100 gramos de solución, una masa en el volumen de la solución, o sea, en los 100 mililitros de solución, o puede ser volumen, es decir, un volumen en el volumen de solución. ¿Se entiende? ¿O se fueron? Bueno, y hay otras formas más que son las que hablábamos recién. ¿Cuánto tiempo me queda? Se nos pasó rápido. La molaridad, que no se usa tanto, pero que tienen que saberla, generalmente la molaridad en los libros se expresa con una M mayúscula y generalmente se expresa la concentración, se decía, por ejemplo, 0.5, pero antiguamente se ponía la M mayúscula, que significaba molar. Esto no se usa más, o se recomienda la IUPAC, que es sería como International Union of Pure and Applied Chemistry, que sería la traducción, la Unión Internacional del Estudio de la Química Pura y Aplicada, que es
como el organismo que regula, ¿sí? Todo por ejemplo, las cosas de nomenclatura y demás, de química, recomienda poner mol barra litro. O la otra forma es poner mol sobre litro o mol por litro a la -1, ¿sí? No se usa más poner molar, aunque muchas veces nos quedó la costumbre de los viejos y seguimos usándolo así. La molalidad, en cambio, se asocia a la letra M minúscula. Pero ¿cuál es la diferencia entre molaridad y molalidad? La molaridad, que es la que más usamos, es los moles de soluto, pero fíjense que ahora no hablamos de masa, sino que hablamos de moles. O sea, pero ¿cómo pueden pasar ustedes una masa a moles? Ya saben hacerlo, ¿o no? Perfecto. Como ya saben hacerlo, no hay problema. Son los moles de soluto presentes en 1 litro o 1000 mililitros. ¿Por qué dice 1 litro o 1000 mililitros? Porque es lo mismo. ¿Se entiende? Es como la gaseosa, viene de 1 litro o de 1000 mililitros, pero es lo mismo. Entonces, son los moles de soluto en un volumen que sea igual a 1 litro o a 1000 mililitros de solución. Fíjense que acá no va un porcentaje ni nada como en los otros. En cambio, la molalidad son los moles de soluto también, pero acá presentes en ¿qué? En 1 kilo o 1000 gramos de solvente. Fíjense que acá es solvente y acá es solución. Entonces, eso es diferente. Y ténganlo en cuenta. Generalmente vamos a trabajar con molaridad. También existía otra que se llamaba normalidad, que tampoco se tiende a usar. A lo sumo lo van a ver en química analítica los que tengan ese curso. Y finalmente, la última que me falta presentarles se simboliza con una X y se llama fracción molar. ¿Qué es? Es los moles de soluto también sobre los moles totales, es decir, los moles de soluto sobre los de solvente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué unidades va a tener? Esto tiene unidad mol sobre litro, esta mol sobre kilo, ¿y esta qué unidad va a tener? Hagamos el análisis dimensional de esto, que siempre es bueno hacerlo. Se pone entre corchetes. Los moles de soluto, ¿qué voy a tener? Un número y ¿cómo lo voy a expresar? Por ejemplo, no sé, 0,05, ¿qué? Mol. Y los moles de soluto más los de solvente, yo estoy sumando mol más mol. ¿Qué voy a tener? Mol. Mol. Entonces, esto lo puedo simplificar. Significa que la fracción molar es adimensional, no lleva unidades, ¿se entiende? Porque estoy hablando siempre de una relación de cociente entre moles. ¿Me explico? Bien. ¿Cuál es el número máximo que yo puedo tener de fracción molar? O dicho de otra manera, la fracción molar nunca puede ser mayor a... 1. A 1. ¿Por qué? Porque es el más grande que se puede alcanzar. Claro. Es la razón más grande, la relación más grande. Si no, no sería una fracción. ¿Sí? O sea, nunca puede ser mayor a 1. Otra cosa es que van a ver ustedes que si supónganse que tienen dos solutos, ¿sí? El A y el B. La suma de ambas fracciones, ¿a qué tiene que ser igual? Justamente a 1. Porque tengo dos partes, ¿me explico? Y la fracción, si yo la sumo a las dos, me tiene que dar la unidad. ¿Se entiende? Ya lo van a ver más adelante igual. Bien. ¿Y en el laboratorio? ¿Cómo hacemos? Fíjense, porque en algún momento estamos pensando y organizando la vuelta al laboratorio. Y esto es importante para que ustedes sepan cómo voy a trabajar con las soluciones, con los solutos, con los solventes. Voy a usar la balanza ¿para qué? Para yo medir una masa, es decir, pesar. Acá voy a poner un papelito de aluminio, o voy a poner un vasito, o lo que sea, ¿sí? Esto lo voy a tarar, acá va a existir un botón que se llama tara, debe ser este.
¿Qué significa tarar algo? Pesar. Pesar. Pesarlo. Lo que voy a hacer es, el papelito, por más mínimo que sea, o el vasito, lo que sea, va a pesar algo. Pero yo lo que me dicen, para preparar una solución vos tenés que pesar 3 gramos de cloruro de potasio. Yo no puedo estar considerando el peso del papel, del vaso, de lo que sea. Entonces, existe un botón que se llama tara, que si yo lo aprieto, ¿qué hace? Me lleva ese valor a 0. Y lo que me va a contar es que lo que yo ponga sobre el papel, el peso del papel o de lo que tenga, no me lo cuenta. ¿Se entiende? Sí, puede ser que también aparezca con la letra Z, profe. Sí, tienen distinta versión según la balanza y demás. Incluso los dígitos de la balanza también cambian. Pero eso va a ser lo primero que yo tengo que hacer. Si es un sólido, voy a hacer primero los cálculos, después voy, lo peso y después lo voy a pasar, por ejemplo, a un vasito de precipitados, ¿sí? ¿Pero para qué? Para disolverlo un poco, ¿sí? El vasito de precipitados, que hay de distintos tamaños, no es una medida exacta del volumen. Simplemente me da una medida como estimativa, supónganse 100 mililitros. Es para que yo más o menos tenga una idea, pero no para medir exactamente. Pero yo puedo poner el sólido, pongo el embudo, ¿sí? Y largo el sólido y le voy echando agua para que no me quede nada pegado al embudo. Muchas veces hay embudos que no son de vidrio para que, depende de lo que yo esté pesando, no se pegue el embudo, que son más como un plástico. Y lo tiro ahí, ¿sí? Y le pongo un poco de agua. Si la solución va a ser de 100 mililitros, ojo con lo que le voy a poner, le pongo como para disolverlo. Y eso después lo puedo poner en un matraz o matraz de aforo, matraz aforado. ¿Qué es lo que tiene el matraz? El matraz es el recipiente que se usa para preparar una solución realmente exactamente, preciso. Tiene una línea que se llama, está marcada muy finita, pero siempre está en un matraz, ¿sí? Que me va a estar diciendo dónde es. Si el matraz es de 100 mililitros, significa que ahí tengo los 100 mililitros. Entonces yo voy a poner todo lo que preparé ahí y como yo fui vivo y no puse todo, no llego a completarlo. ¿Y después qué agarro? Como me falta una cantidad mínima, agarro una pipeta, que puede ser de 5, de 10, de 1, de 2, de lo que sea, ¿sí? Y con la pipeta le puedo poner el resto del solvente, supónganse que es agua. O muchas veces, si es agua, para no andar con la pipeta, existen estos que se aprieta y sale el agua y se llaman pisetas. Obviamente no se le puede poner un solvente orgánico o algo que vaya a dañar la piseta. Pero se entiende como cuál es el procedimiento para preparar la solución. No la puedo preparar en el vaso porque si yo me confío de que son 100 mililitros, no lo son. También el vaso, ¿para qué me sirve? Porque si tengo que poner algo que es líquido, no lo voy a pesar, pero voy a haber hecho el cálculo a través de la densidad y voy a saber cuál es el volumen del líquido que tengo que poner. ¿Se entiende? Y después le agrego el solvente. Básicamente, esto es lo que les estaba diciendo. Agrego el sólido, ¿sí? Esa también es otra opción. Si el sólido no lo quiero disolver en el vasito, lo puedo agregar con el embudo en el matraz y me queda el sólido acá. Yo siempre recomiendo que por ahí, si no se pega mucho, pueden hacer esto. Si van a andar perdiendo soluto que se les va a pegar en el vaso, y no, porque están teniendo un error. Entonces le empiezan a agregar el solvente, ¿sí? Lo van disolviendo un poquito, ¿sí? Se agita esto y demás, y después terminan agregando hasta acá. Fíjense, esto es como si fuera un zoom de lo que ven ahí. Esto se llama el aforo, ¿sí? Bueno, la palabra aforo quizás antes no la conocían los chicos, ahora todos sabemos, lamentablemente, de qué hablamos cuando hablamos de aforo, ¿no es cierto? Sí. Es la cantidad, el límite, la cantidad permitida, el aforo permitido, cuánto puede haber. Bueno, esto se llama aforo. Y se forma esto que se llama menisco, que no es el de la rodilla. ¿Qué es? Es como una pancita, ¿la ven? Esto es la solución, me forma como una pancita. ¿Ven que acá es como más alta? Llega ahí y hace así. ¿Por qué? Porque este cuello es bastante
angosto, ¿sí? Es bastante fino. ¿Y eso por qué creen que ocurre? Yo tengo que fijarme siempre que la pancita me dé donde me está la marca, ¿sí? Es decir, esta pancita, no esto, sino esta pancita, me dé donde está la marca del aforo. Es decir, el menisco, que es la pancita, me quede justo ahí. Y eso es que estoy preparando la solución verdaderamente si el matraz es de 50, es que tengo los 50 mililitros. Si es de 100, 100. Y así. ¿Y por qué creen que ocurre esta pancita? Tiene que ver con las propiedades de tensión y adhesión superficial. ¿Qué hay entre quién? Supónganse que el solvente es agua. Entre las moléculas de agua y el vidrio del recipiente. ¿Se entiende? Si fuera mercurio, donde las fuerzas atractivas y cohesivas y demás son otras, ustedes verían que la pancita, el menisco sería invertido. ¿Y eso por qué? ¿Alguna vez se les rompió un termómetro de mercurio? Que ya no se usa más casi. Bueno, por suerte, porque el mercurio es tóxico. Si se rompe, porque lo que uno tiende a hacer cuando se rompe, sobre todo cuando somos chicos, es jugar con las bolitas, ¿sí? Porque las bolitas se mueven. ¿Y por qué? La bolita es como que el mercurio tiene esa fuerza que hace que sea invertido lo que ocurre con el agua. Entonces es como que no moja el piso, sino que quedan como una bolita que se desparrama por el piso. Por eso es que nos llama tanto la atención y nos ponemos a jugar. Que no hay que hacerlo porque el mercurio es tóxico. Hay que cubrirlo con azufre inmediatamente cuando se rompe un termómetro y después levantarlo. Por suerte, ya no existen casi más y los termómetros ahora son o de alcohol o digitales, ¿sí? Pero se entiende cómo es para el día que vuelvan al laboratorio, cómo van a tener que preparar una solución. Sí, sí. Bien, obviamente van a necesitar más cosas. El soluto lo van a pesar con una cucharita que va a estar limpia. Bueno, y hay un montón de detalles que lo vamos a ir viendo en el momento. Todo va a estar limpio, enjuagado y seco, ¿sí? No voy a tener el vaso todo mojado, ¿sí? El matraz que esté limpio. Ya les voy a enseñar cuando vayamos al laboratorio cómo se agita un matraz, ¿sí? Porque hay que agitarlo, hay que disolver. Algo que tienen que tener en cuenta es que si alguien preguntó si se podía calentar para aumentar la solubilidad, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien, si vas a calentar, siempre hacerlo en un vaso. ¿Por qué? Porque este material, como yo les dije, es aproximado, no está graduado. En cambio, si vos calentas un material graduado, volumétrico, como un matraz o como una pipeta o lo que sea, cuando vos lo calentás, esa marquita que me dice exactamente dónde está el volumen, se descalibra. Entonces, después ya voy a hacer mentira lo que estoy metiendo ahí adentro, el volumen. Estos materiales que son calibrados nunca se calientan. Para eso existen los vasos de precipitados para calentar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como que cada material tiene una función en el laboratorio, ¿sí? Por más de que uno diga, bueno, pero si total contiene líquido, preparo la solución ahí adentro. Y si yo te digo, si prepara la solución en el vaso de precipitado, no te va a dar una concentración conocida o le vas a estar errando. Depende también qué es lo que uno quiera hacer y cómo quiera trabajar. ¿Sí? Pero la manera correcta es esa. Por eso estos materiales nunca se calientan. Es decir, no lo puedo poner a secar en una estufa, como puedo poner a secar un embudo o un vaso en una estufa a 100 grados para que se evapore el agua cuando lo lavo. ¿Por qué? Porque lo voy a estar descalibrando y después voy a medir cualquier charango. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. En el parcial pregunto, ¿cómo preparar una solución de cloruro de sodio 5 molar? ¿Saben cómo responderlo? Además de hacer el cálculo, que es lo que vamos a ver el viernes, ¿saben paso a paso cómo tendrían que hacerlo operativamente? Probablemente rompa todo, pero... ¿Probablemente qué? Rompa todo. Bueno, pero no vamos a romper nada. El que rompe paga. No, con cuidado. A ver, siempre se nos van a romper cosas en el laboratorio, pero bueno, una cosa es que se nos rompa porque estamos trabajando y fue un accidente, otra cosa es que se nos rompa porque estamos jugando al fútbol con el vaso de precipitado, ¿sí? Obviamente, al que trabaja siempre se le van a romper las cosas. Sí, obvio, por supuesto.
Bueno, Pri, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Algo que quieras decir de esto que se me haya pasado? No, del chat, que hay un par de cosas. A ver. Debería interrumpir. Una Diga. pregunta que dice disolver es lo mismo que disociar. Y otra pregunta de Sofía Basualdo que preguntó por el alcohol, pero no sé qué pregunta es. Dice, ¿y el alcohol? No sé si lo hablaron, ya se me cortó. ¿Del termómetro de alcohol será? No, porque es desde el principio. No, creo que era de las diluciones. Estaban A ver. dando ejemplos y yo dije el alcohol. Y... Claro, el alcohol 70, que también otra cosa lamentablemente que se puso de moda, exacto, es 70% de alcohol en agua, ¿sí? Igual hay que tener en cuenta que el alcohol de la botella, si se fijan, no es 100%, porque no se puede destilar o es muy caro destilar y obtener alcohol 100%. Entonces es lo que se llama un azeótropo, que es una mezcla que no se puede separar más por métodos convencionales, que es 96% de alcohol y 4% de agua. Pero bueno, es un tema más de físico-química. En cuanto a disociar y disolver, el término disociar lo usamos más para esto, cuando decís cómo disociás la molécula. En cuanto a disolver, lo usamos para el proceso más bien físico o macroscópico de poner el soluto y ponerle el solvente para que se disuelva. ¿Me explico? No sé si más o menos sería esa la respuesta, ¿no, Priscila? Sí. Disociar es más bien cuando decimos, o sea, no decís, andá y disociame esta sal. Eso es como en el papel, ¿sí? En lo que está pasando con la... Decimos, bueno, disolvé la sal en agua, actúala con calor, como dijo el compañero, ponerle un rato en el ultrasonido o lo que sea. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Se entendió un poco esto? Sí, profe. Sí. Bueno, la idea era, pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero ya me pasé incluso 5 minutos, resolver algunos problemas con esto, que en realidad lo vamos a hacer el viernes, ¿sí? Y lo van a hacer durante toda la semana en el seminario, pero bueno, ya se fueron con la explicación. Fíjense que, por ejemplo, pueden intentar hacerlos, ¿sí? Esto era lo que íbamos a resolver hoy, que son distintas formas de expresar la molalidad, sí, pero teniendo en cuenta las definiciones, probablemente lo puedan resolver solos y lo controlamos el viernes, si no lo hacemos a estos sumados a los nuevos. Y otra cosa que íbamos a resolver el 4 y el 5 hoy, pero bueno, evidentemente calculo mal los tiempos. El ejercicio 2 también les puede ayudar, porque el 1 ya lo hicimos, y el 2 está resuelto por Sandra en la teoría de hoy, ¿sí? Así que eso también les puede ayudar. Mi recomendación, ¿cuál sería? Ya que no llegamos a resolver ejercicios. Más que el 1 y el 2 que resolvieron en el teórico. Péguenle una repasadita a esto, léanlo del libro, ¿sí? Cualquier libro de química general, el capítulo de soluciones, de disoluciones, ¿sí? Vean la forma de expresar, de vuelta, repasar cómo se puede expresar la concentración. Vayan a la teoría, que está bien explicado en lo que dijo Sandra hoy, que ya está subido en el aula. Y luego, fíjense si pueden plantear hacer algunos ejercicios. Si les sale, los primeros, digo, el 3, el 4, el 5, si les sale, joya. Y si no les sale, nos preguntan en el foro para que no se traben y se van conectando a los otros seminarios. ¿Sí? ¿Les parece? Dale, sí, profe. Porque si no, los voy a retener por ahí demasiado tiempo, pero lo que me interesa es que les sirva lo que les estuvimos diciendo hoy, como que con eso más o menos van a poder